amigos, hoy lunes 22 de julio, que se agota. Ahorita verán ustedes los primeros aires navideños, lo van a ver, como si no hubiese pasado hace apenas 2 meses todo eso. Bueno, muchos acontecimientos se acumularon este fin de semana, importantes, hubo cambios, el presidente comenzó a mover la coctelera y lo está haciendo en las zonas que no admiten discusión acerca de su lentitud e incapacidad de respuesta a la velocidad que le quiere imprimir el gobierno para la realización de su propuesta de acción de gobierno. La sociedad dominicana está clara en que existe la voluntad, el deseo, incluso los recursos, sorprendente, los recursos, pero hay estructuras gubernamentales que por alguna causa se han ralentizado, están demasiado lentas y no han respondido a las promesas y a las expectativas que se ha creado el presidente de la República acerca de mucho. Por eso, el desplazamiento de la ministra de Educación, incluido viceministro, con lo que quiere decir que hay un plan de acción rápido, de respuesta rápida, para que lo que es el sistema educativo, que cuenta con un presupuesto de nada más y nada menos 100.000 millones de pesos para este año, responda a las expectativas que se ha creado el propio presidente, que él ha transmitido a la opinión pública y por tanto la población nacional. Entonces, se tiene que producir algo. Se tiene que producir algo porque a pesar de que se identificó que en el primer trimestre hubo una economía que nadie ha podido defender del propio gobierno de 15.000 millones de pesos, se le han agregado ahora otros 14.000 millones de pesos, de 18.000 millones, 13.000 a 14.000 millones de pesos, lo que quiere decir que hay un sobrante de ejercicio presupuestario disponible de unos 28.000 millones de pesos. Eso lógicamente mueve a preocupación y revela que se está produciendo no solamente lo que pudo haberse identificado en el primer trimestre del año como una acción en algún sector de la administración pública destinada a parar, a frenar, o a demostrarle a costa de un gran sacrificio al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Tesoro de los Estados Unidos, que somos capaces de apretarnos el cinturón, pero se detuvo el crecimiento. Casi cero. Eso lógicamente se está corrigiendo a toda velocidad porque el gobierno está tirando mucho dinero a la calle. El problema está ahora en que se hizo una economía tan grande de recursos a inicio de año que habrá que buscar nuevos gestores para que puedan darle salida a tantos recursos y concluir, como lo ha prometido el ministro de Hacienda, exactamente como se lo propuso el gobierno, con un déficit de apenas 2.8, 2.6%, de un 6 y pico por ciento. Lo que quiere decir que esos dineros que están ahorrados se van a gastar. Y se van a ejecutar los planes que anunció el presidente de la República, Danilo Medina, quien estuvo este fin de semana, por cierto, por la línea. Y allí identificó cosas importantes. Número uno, que hay unas 25.000 tareas en la zona de influencia de la presa de Mao, Valverde, pero allá en Valverde, del Estado, inactiva. Se lo plantearon de esa manera, una asociación de productores de la zona, y de inmediato el presidente dispuso, no, vamos a talar eso, vamos a ponerlo bajo producción. Lo mismo hizo con productores de ajíes, un poco más abajo. Ya estamos hablando de la mata de Santa Cruz, allá en Montecristi. Y ahí se comprometió a prestarle un dinero a los productores de ajíes, pero ya está hablando de
una entidad organizada que tiene una estructura ya montada de producción, porque aquí en Los Martínez, en la comunidad de Los Martínez de la provincia de Valverde, lo que se está procurando es que una entidad que existe allí, una cooperativa, se ocupe de poner bajo producción 25,000 tareas. Pero allá en la Mata de Santa Cruz también el presidente se encontró con productores y en los alrededores de Montecristi, con productores que quieren plantar ajíes, que quieren garantizar que su historial, su experiencia acumulada en las plantaciones de ajíes y eso, se sostenga. Para eso el presidente le acordó un préstamo de 14 millones de pesos que servirán para sembrar 600 tareas. Se lo van a prestar a un año, pero con una tasa de 5%, y habrá una gracia de 12 meses. Yo no sé el plazo de pago, pero me da la impresión que lo que se le está prestando es, se le está dando el préstamo a 5% con un año de gracia para que cosechen y paguen. Pero un 5% es en este momento sumamente atractivo, no lo consigue usted en ningún lugar y eso lógicamente plantea unas posibilidades enormes de activación en esa zona. Mire, por ahí lo que da es pena uno ir y ver tierras evidentemente de alta producción, muy bien localizadas, extensiones enormes y del Estado que no están activadas. En la Mata de Santa Cruz, allá en el proyecto minero La Cruz Manzanillo, hay una cantidad también enorme de tierra. Lo único que uno quisiera, eso sí, es que lo que se vaya a hacer y que se vaya a hacer en grande ahí sea el fruto de un análisis bien ponderado, porque junto con esas tierras está el puerto de Manzanillo, con toda su estructura ahí, por cierto, uno de los puertos mejor ubicados y más profundos que tiene el país. Y entonces ahí se presentan condiciones excepcionales. Bueno, el puerto se usa para exportar, como todos sabemos, la producción bananera de la zona, que es la más importante del país. La línea ya es el mayor productor de bananos de la nación dominicana. Estamos hablando de unas 200 a 250,000 toneladas métricas anuales. Entonces, pero el puerto puede usarse para muchas cosas más. Es más, buena parte de las tierras que estamos mencionando del proyecto de La Cruz Manzanillo puede emplearse para cultivo de banano, ya como un proyecto del Estado asociado con productores medianos y pequeños de la zona, a los cuales se les facilita el asunto, recursos y eso. Pero da pena ver que ese puerto de Manzanillo solo se está usando para exportaciones ocasionales y no es un puerto activo, con movimiento constante. También que buena parte de lo que fueron las instalaciones industriales de la antigua Grenada están en desuso, dañadas. Y aquello da la impresión de la ruina y entonces no, esas cosas no pueden acontecer porque le hacen creer a uno que estamos perdiendo la batalla por abandonar la pobreza. Bueno, pero el presidente cuando se traslada para esos sitios y personalmente contacta a productores de ajíes y va a Valverde y se encuentra con la cooperativa esta y le promete que les va a facilitar todo lo instrumental para arar, desmontar y preparar 25,000 tareas visibles que no están bajo ninguna activación. Todo eso da entonces
crea un nuevo entusiasmo, renueva la fe de que la región va a aprovechar los recursos que tiene a la mano para ponerse a tono con la producción. Hace un tiempo nosotros estuvimos por ahí y la verdad que yo era ante la presencia de Dios ver esas tierras inactivas y uno se siente como inhábil cuando ve que tanta gente te plantea lo mismo, que por qué el Estado por años y por décadas mantiene esa zona inactiva cuando podía hacerlo. Ahora bien, insisto, el presidente incluso va a mandar a partir del mes que viene una comisión especial a analizar un plan de acción allá en Valverde, donde se identificaron las 25.000 tareas, porque no es simplemente desmontarla y prepararla, es planear junto con la organización de productores de la zona lo que se va a hacer ahí para que no resulte esto en una improvisación que cueste muchísimo dinero y entonces después no se sepa, no tenga un buen destino, ni cree una base de producción estable que le garantice a esa gente cambiar de vida, que es lo que evidentemente persigue el presidente cuando le ha dicho, está bien, vamos a reaccionar. Les voy a mandar a inicio de mes un grupo especializado que va a hacer un levantamiento. Les prometo que les vamos a desmontar esas 25.000 tareas. Estaban abandonadas, llenas de malezas. Y las vamos a poner en producción. Tierras llanas, señores, ¿verdad? Feraces, a todas luces. Y con posibilidad de recibir agua para cultivo. Uno conoce eso por ahí. Pero así como acontece en Mao y en Montecristi también, por el lado del sureste se encuentra usted con situaciones parecidas, principalmente en la plena de Asua y un poco más allá. Bien, buenos días, don Orión, buenos días, don Héctor. Días, don Pedro. El fin de semana nos trajo cambios importantes, trascendentes, reorientaciones evidentes en el plan de conducción del Estado, porque el presidente quiere evidentemente aprovechar el tiempo perdido y darle para adelante a problemas que estaban evidenciados ya como fallas. Saludos amigos, saludos jóvenes. Bueno, sí, yo comenzando por ese acontecimiento, ¿verdad? Ese suceso del fin de semana, que el cambio de en algunas redireccionamiento, como dice la gente, sí, una redirección. Redirección. Eso era un planteamiento desde el comienzo del propio gobierno del presidente Danilo Medina. Se planteó la tesis que ahora se tendrá que demostrar de que en el ámbito educativo lo mejor que un maestro de vocación es un gerente que pudiese manejar adecuadamente el abultado presupuesto que tendría a comienzo de año. Pero la profesora Josefina Pimentel, la profesora Pimentel, había venido de buen averaje en Infotet y luego en la primera parte de educación, después que tuvo el profesor Melanio Paredes. Y entonces se le permitió que tuviese un año, fundamentalmente para recomponer el aspecto académico, las políticas académicas del sector público de la educación. Pero lo que siempre se advirtió, y nosotros cuatro también lo habíamos advertido, no era fácil canalizar 100.000 millones de pesos en doceavas partidas, porque el estamento del Estado era que no estaba adecuado para ese presupuesto tan abultado que nunca se había visto ni en la educación ni en ningún otro sitio. Y entonces se produjeron las dificultades que todos conocemos. Y entonces ahora se retoma el criterio de que hay que poner un gerente, y un gerente que esté muy cercano al presidente, que el presidente pueda tener la mayor de las comunicaciones con ese ministro de Educación, que conozca el planteamiento del proyecto del gobierno y del presidente
en el ámbito educativo por su cercanía y por ser un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, como lo es el doctor Carlos Amarante Baré. Desearle la mejor de la suerte, no sin antes advertir que habrá necesariamente, no importa que sea Superman que esté ahí, habrá que buscarse una vuelta en el ámbito de la burocracia estatal para el desembolso de recursos. No por ahora, que parece que todos los ingenieros tienen sus 1 o 2 ubicaciones a mano y hay problemas con la localización de terreno en un caso, en otro con ya todas las diligencias que hay que hacer para que ese terreno pase al Estado, varias cosas. Es decir, a mí me parece que para que en 4 años el sector educativo pueda tener la diferenciación, va a tener 400.000 millones de pesos en 4 años o más si crece el Producto Interno Bruto. Casi 420, 425 mil millones en los 4 años del gobierno del presidente Medina. Se requiere establecer rápidamente ventanilla única que agilicen la burocracia, no que salten los procedimientos, porque una de las cosas problemas que confronta el gobierno del presidente Danilo Medina es que le piden una cosa por un lado y lo contrario por la otra. Y ha tenido que manejarse con una contrariedad para responder a los sectores fácticos del país, a los reclamos y a la lamentada sociedad civil. Por ejemplo, en una oportunidad le dijeron, es drásticamente que hay que reducir el gasto público y la inversión. Pues se hizo. Y entonces, ay no, presidente, pero no tan fuerte. Vuelvo otra vez sobre su paso y vamos a movilizar la economía, a dinamizar la economía. Pero fue el sector, fundamentalmente el alto empresariado del país, que durante años se mantuvo diciendo que el gobierno era un botarate, que el dispendio oficial era el motivo de todo, la raíz de todos los males económicos y sociales del país. Bueno, el gobierno en los primeros 4 meses se amarró el cinturón hasta casi quedar exhausto. Entonces ese mismo sector le dijo, no, pero no era tan duro, denle otra vez para atrás. Y se hizo. Luego el gobierno en el ámbito educativo, que es el comentario que es objeto de nuestra consideración, le dicen, no, los 4%, y ustedes saben lo que se armó. Bueno, pues el gobierno ha decidido construir 10.000 nuevas aulas, pero es en los 4 años. Pues busquen los periódicos de fin de semana y ustedes van a encontrar que dice, el gobierno fracasó en su propósito de construir 10.000 aulas, porque solamente va a construir 700 aulas. Caramba, así no, porque usted sabe que en 4 años, calcule las más de 2.000 y tantas aulas que se van a construir en este año, entonces usted dice, mire, tenemos un problema, pero además, el problema es porque hay mucho, no porque hay poco. El problema no es porque se ha sido displicente desde el gobierno en la provisión de recursos. Entonces, vamos a tratarlo. Por eso buscan a un político de incidencia, como tú dijiste, en el gobierno, que pueda desde el Ministerio de Educación llamar a los otros ministerios que necesitan de colaboración para poder ejecutar y accionar el plan. Claro, saltar el papeleo, digamos. Saltar el papeleo. Pero digo yo que lo que se debía tratar esto es como si hubiese un percance, cualquiera que sea, y la sociedad ha debido ayudar al gobierno. Porque ahora hay una fiesta, un cumpleaños, porque el gobierno fracasó en un cumpleaños, y yo me parece que eso es lo que yo le digo al presidente y al gobierno en sentido general. Hay que tener mucho cuidado con creer en amigos que no son amigos nada. Abenedizos. No, ni abenedizos, enemigos. Propiamente enemigos. Yo esta semana estuve leyendo el asunto ese de Troya, sí. Lo busqué. Y lo leí, nada más para leerlo, lo leí, recrearme. Lo del caballo. Sí, el caballo grande, de hecho, que yo no sé cómo en ese tiempo hicieron un caballo así, ¿verdad? Es que el caballo había que estar un arquitecto. Don Pedro, oiga lo que hizo Dios, que el caballo era grande. Era grande, entonces, si desde el gobierno leen la prensa de esta semana con detenimiento, se van a dar cuenta que en uno de los periódicos dice, el gobierno fracasó y de 10.000 aulas solamente va a construir 700 aulas. O sea, le hicieron el cálculo ya a los 4 años y lo compararon con un percance momentáneo
porque, oye, 99.000 millones divididos en 12 partes iguales, que es mes por mes. Ustedes se van a dar cuenta que no es fácil invertir en un solo sector rápidamente 8.000 millones de pesos mensuales, Pedro. No es tan fácil. Eso solamente, el empresariado que se supone que es el que mejor maneja los recursos, es decir, es verdad, se iban a confrontar problemas burocráticos porque es demasiado dinero para lo que antes se ganaba. Pero señores, no hace mucho la doctora Milagros Ortiz disponía solo de 19.000 millones de pesos para todo el año, y le quitaron 3.000 millones y se lo mandaron a las Fuerzas Armadas para Irak. Y su grito que cada año no había un presupuesto, le aprobaban el presupuesto. Y no se lo ejecutaban. El último fue 500 millones para, entre otras cosas, construir un monumento a los que eliminaron a la raza inmortal. Entonces, las montañas de... Yo creo que se debe, exactamente, para que tú veas. Sí. Entonces, no, ahora le dicen, el gobierno fracasó en educación. El gobierno no ha fracasado en nada. Eso es, ese muchacho está comiendo demasiado y le dio una sirimba porque está comiendo mucho. Eso es lo que tienen que decir. No es porque el muchacho está pasando hambre, no. Ese muchacho está de glotón comiendo demasiado. Los ingenieros, ¿tú sabes lo que el presidente llamaba a un ingeniero? ¿Cuántas ubicaciones usted tiene? Nada más soy yo que parece que le dijo 2. Ah, pero usted tiene el dinero, ¿y por qué usted no viene a trabajar? ¿Usted cobró? ¿Usted cobró? ¿Por qué usted no viene a trabajar? Ah, pues usted no quiere trabajar, quiere que le quitemos lo que... Entonces ya estaba el lunes trabajando, es decir... No, que puso un horario nocturno también. No, pero muchacho está trabajando mañana, tarde y noche. Entonces, eso es un buen ejemplo de lo que... cómo la gestión pública debe acomodarse a circunstancias que a veces es de falta de recursos y otras veces, como es este caso, de exceso de recursos con respecto, ya yo le dije del niño, ¿verdad? Que un niño usted agarra y le da una cucharadita, el niño no ha terminado de masticarla o de tragarla si es un bebé, y luego usted otro y otra lo va a ahogar. Eso es igual que usted poner en una tubería de pequeño grosor, una velocidad del agua la va a explotar si es muy alto. Eso lo comprende todo el mundo, menos el que no quiere entender. Entonces, la solución a mí me parece que ya el presidente la diligenció el fin de semana. Amarante Baré, miembro del comité político, gerente probado, políticamente probado, que seguramente lo que se conformaría ahí es una especie de ventanilla única fundamentalmente con el Ministerio de Hacienda, porque en el Ministerio de Hacienda hay un Contralor General puesto por el presidente de la República, que es un joven profesional. No pasa un libramiento si no se cumple todo. Pero entonces, no era lo que quería. Ahora hay malo ahora. Si ustedes quieren, díganle, no, deja que pase todo para educación. No revise nada. No, pues ¿verdad? Entonces lo que tú le puedes decir es, vamos a poner un área que se encargue de ese tipo de documentación para que le den rápido. No más de ahí. Ahora, si ustedes quieren que lo quiten y dale, no, todo lo que se vaya para allá que se coja. No. Ustedes no querían transparencia en el gasto público. Bueno, se puso un gerente en la Contraloría General de la República, que entonces es lo contrario, dicen, no, espérate, hasta que tú no me traigas la gomita que lleva cosa para amarrarlo, no va a salir eso de ahí. Bueno, pues eso no era lo que ustedes querían. Concúrsame, hazme el favor, ponme esto en tiempo. Mira, aquí falta uno, mira, aquí falta tal cosa. Bueno, estás revisando todos los expedientes. Así es la cosa, Ah, bueno, necesitamos agilizar en educación. Sí, vamos a hacer un área, vamos a ver cómo se resuelve eso. Y es bueno que este tema se recree así como lo estamos haciendo ahora, para seguir llamando la atención, fundamentalmente del gobierno y del presidente, de que se requiere hacerle entender a la sociedad de que no podemos volvernos locos como un tío vivo de eso, dando vueltas. Presidente, hay dispendio en el gobierno, hay que reducir drásticamente. Ok, se redujo el gasto, se redujo hasta que nos pasamos. Ah, no, espérese, la economía está en el suelo, el gobierno no está invirtiendo. No, quienes no están invirtiendo son ustedes. Que cada vez que la economía tiene un nivel de camino hacia un nivel recesivo, busca que por la ausencia de capitales, fundamentalmente de la planta alta del empresariado. Búscalo. Así fue hace 4 o 5 años que hubo que recurrir a los niveles medios y bajos. Sí, no, que hubo que reactivar la economía. Reactivar la economía desde el Estado a costa de producir un efecto secundario que fue el incremento del déficit.
porque tampoco dicen eso. ¿Por qué se incrementó el déficit? Ah, porque querían ganar las elecciones. No, las elecciones se ganaron porque se cumplieron con todas las obras. Y esas obras, solo el corredor Duarte empleaba más de 12,000 personas en un momento. Entonces, si tú detienes eso en elecciones o no elecciones, pierdes las elecciones y todavía que se estuviera peleando. Para tu informe. Entonces, no me vengan a decir que fue para ganar las elecciones. No, las elecciones se ganaron por la buena práctica, la buena gestión que se hizo, que tuvo un efecto secundario que se está resolviendo ahora. Pero ese efecto secundario es menos malo que la muerte del paciente. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, incluso hay dinero que el Estado no ha podido recuperar. Cuando tú le estás dando hay dineros que se aportaron en ese tiempo que tú dijiste hace 4 años, anterior, que no se ha podido recuperar y se lo prestaron a los grandes. Exacto. Y entonces, la economía dominicana esencialmente está sana, completamente sana esencialmente. Tiene una situación que es el déficit fiscal, que el gobierno ha decidido reducirlo como nunca, drásticamente ha decidido reducir el déficit fiscal. Bueno, la economía camina o no camina si el gobierno camina o no camina. Esa es la verdad. El sector privado dominicano no es un sector agresivo, a pesar de que se le dan todas las comodidades, incluso a pesar de los 124,000 millones de pesos en gastos fiscales o gastos tributarios que el gobierno sacrifica en aras del desarrollo nacional. Finalmente, como ustedes siempre a mí es que me cortan, yo quisiera llamar la atención hoy lunes temprano sobre una campaña que desde que comenzó a mí me parece aviesa contra el doctor Marino Vinicio Castillo. Nosotros no nos habíamos pronunciado viendo a ver cómo van los aconteciendo, una querella más política, una cosa por allá. A nosotros no tenemos tiempo para estar atendiendo todos los asuntos de esa naturaleza, pero esto no. Ya va de castaño oscuro. Primero, para reeditar un libro y recrear su segunda edición, se manda la señal a la sociedad dominicana de que políticos de una familia de acendrada participación pública y responsabilidad y 2 generales innominados querían matar a un periodista. Bueno, ¿qué nosotros podemos hacer? Decir, cuidado. El primero que dice que le pide al gobierno que cuiden a ese muchacho es el doctor Marino Vinicio Castillo. De repente se tiró eso ahí, ya se quedó, no, que el presidente ya se quedó ahí, pero se quedó la idea de que 2 generales y una familia querían matar a un periodista porque el periodista iba a reeditar un segundo libro. Es la causa probable que uno ve de un libro que señala que a un personaje de la vida dominicana reconocido por todas las instancias internacionales relacionada con el combate a ese flagelo mundial que se llama el narcotráfico. Lo señala como una persona que es el motivo de que aquí haya droga. Oigan qué cosa, al doctor Marino Vinicio Castillo. Y luego viene una campaña que termina por decir que él es un delincuente en el orden de la administración de sus propios bienes. Al decir que una propiedad que es una heredad que no ha sido aperturada, él no la inscribió en su declaración jurada de bienes y que eso ha sido el motivo de que él se le diga o se le pretenda llamar delincuente. Fíjense por dónde vamos, ¿verdad? Entonces, lo lógico, lo natural es que nosotros le digamos no a ese tipo de campaña que a mí particularmente me parece muy curtida, para no decir sucia. ¿Sabes que los muchachos le decían, muchacho, descúrtete, que tú estás sucio? Pues eso quería decirlo y quería llamar la atención del gobierno respecto a que personas como el doctor Marino Vinicio Castillo, estar en el gobierno, prestigia al gobierno. Así es. No hay que darle mucha vuelta. Y ahí está. Y algo interesante también, ¿por qué combaten al doctor Marino Vinicio Castillo? Y también establecer quién impulsa la campaña, porque hay una que se ve y otra que no se ve. Y ahí usted puede encontrar la explicación por qué Vincho es un blanco a mantener una campaña. En el fin de semana, ustedes se recuerdan, nosotros decíamos de cómo hay grupos que están levantados con una agenda con el propósito de crearle situaciones difíciles
a la sociedad y sobre esa manera entender que ganan espacio. Fíjense lo que estaba el presidente Danilo Medina en el domingo, el día domingo, estaba en lo que se ha denominado como las visitas sorpresas. En esta ocasión le tocó a la comunidad de Los Martínez, en la provincia de Valverde. De ahí hizo un recorrido que incluyó hasta la mata de Santa Cruz. De igual modo también hizo un recorrido por la presa de Guaco. Ahí tomó también una serie de medidas, por ejemplo, por utilizar agua del embalse para irrigar tierras que hoy afrontan los productores dificultades para conseguir agua. Y ahí le hizo el anuncio de acciones que se iban a tomar. De igual modo lo que ocurrió con los productores de la zona, pero hubo una nota en ese acto. Don Pedro comentó la primera parte. Yo quiero resaltar este elemento de ese recorrido del presidente en la provincia de Valverde ayer. El presidente intercambió con ciudadanos y ciudadanas de la comunidad. Ahí está la participación de los jóvenes emprendedores, la participación de las mujeres, o sea, un alto número de mujeres que participan en actividades productivas en esa parte de la República Dominicana. Pero el presidente dio un toque de atención a los presentes con la campaña nacional de alfabetización que lleva a cabo el gobierno. Y ahí el presidente le explicaba cómo el que se alfabetiza ya incluso se libera de que lo vayan a engañar en la firma de un documento. De igual modo, cómo puede ser una persona más productiva. Es decir, que si logra alfabetizarse, eso implica un cambio en su vida. Porque muchas de las personas que logran alfabetizarse, es sabido, y eso se ha visto en todos los programas que se han llevado a cabo en distintas partes del mundo, que después siguen adelante y alcanzan metas que soñaron y que ni siquiera pensar que lo iban a lograr porque tenían la peor barrera, que era la analfabeta. Y ahí el presidente Danilo Medina le dio la buena nueva de que ya ahora para agosto se va a celebrar la primera investidura de los primeros 60,000 dominicanos y dominicanas alfabetizados. Que eso va a ser una gran fiesta nacional. Y él ahí le reiteraba al país su meta de lograr en su administración erradicar el analfabetismo, de que llegue el día que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura incluya a la República Dominicana en los países que le ganaron la batalla al analfabetismo. En eso está el presidente Danilo Medina. En contraste, usted se encuentra con ese laboratorio de una parte de lo que en República Dominicana se denomina sociedad civil. Digo se denomina de sociedad civil porque si usted entra y se pone a estudiar la sociedad civil y va a ver los clásicos, cuál es el espíritu de una sociedad civil, se va a dar cuenta que República Dominicana requiere entidades de sociedad civil que expresen a los ciudadanos y ciudadanas que no tienen voz. Pero una entidad civil, una entidad que se autodenomine civil y la financia un grupo económico o la financia un organismo extranjero, usted no le puede denominar sociedad civil. Sin embargo, aquí se le da ese apellido y por eso la gente cuando habla de esto dice sociedad civil. Fíjese en qué ha estado el presidente de la República en las últimas horas. O sea, trabajando para un país mejor, para una República Dominicana inclusiva, donde los dominicanos y dominicanas puedan participar en las distintas actividades sin tomar en cuenta su estrato social o lugar de nacimiento. El sábado se había anunciado, que lo dijimos en esta mesa, que se iba a dar a conocer un análisis de coyuntura de la situación presente. Esto coincide ya con la participación en organismos públicos de figuras de una parte de la sociedad civil que ya están participando en organismos públicos. Bueno, pues habló otra de la sociedad civil.
Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia. Y el documento que se presentó es un documento injurioso, infamante, desconocedor del Estado de Derecho, que debía ser un asunto más delicado. Usted sabe cómo todavía esa gente tiene en la cabeza, lo que entiende, que el gobierno no es legítimo y que el gobierno requiere legitimarse, y algo más, que el gobierno del presidente Danilo Medina está aprovechando todas estas medidas que ha estado adoptando, tienen el propósito de tomar el control, o sea, el danilismo tomarlo todo. Y entonces ahí venían con su reiteración de una campaña que no puede descansar, que tiene que continuar para que la República Dominicana salga de esto. Pero cuando usted ve los presentes, se encuentra con las mismas caras. Usted va a encontrar ahí al distinguido economista Miguel Seara Hatton, que usted recuerda cómo ha adversado la opción PLD. Algo que ha llamado la atención, por ejemplo, la APD tenía una representación encabezada por la diputada nacional Guadalupe Valdés, o sea, ahí representada. El abogado que estaba radicado en Las Terrenas, en un gran ejercicio profesional muy fructífero, que ha regresado a la capital y que es uno de los líderes de esa sociedad civil que se expresó el sábado, ahí arengando y explicándole a la masa, el politólogo Pedro Catrain, sí, que tuvo la oportunidad, tuvo en un tiempo. Tiene odio en la víscera. Sí, entonces. Odio visceral. Y usted veía, ¿qué me sorprendió a mí, don Pedro? Sí me sorprendió. Todo a Lionel, sí. Que en un acto de ese tipo, donde se está rechazando a las instituciones, los mecanismos democráticos, usted se encontrara ahí con un político como Luis Abinader, un joven que es uno de los valores que tiene el PRD. Entonces, estaba ahí en primera fila. Pero parece que es alitraneado. Entonces, uno dice, bueno, pero si usted cree, usted está trabajando y tiene una opción electoral que quiere presentar, debe definirla, porque las juntas tienen que establecer con cuáles usted quiere. Sacó como 15, bueno. Gente que no crea en instituciones, que entiende que en la República Dominicana se vive una situación donde no hay instituciones, ¿sí?, de ingobernabilidad. Decir que el gobierno es ilegítimo, oiga, eso solo puede ocurrir en un Estado democrático como el que encabeza el presidente Danilo Medina. Las administraciones que ha tenido el país en los últimos 9 años, que se han caracterizado por esa libertad, de garantizar la libertad de expresión, de opinión, que la gente diga lo que quiere, pero en el caso de gente que tiene siglas, debe cuidar la objetividad, sí, hombre, sí, porque lo primero que le van a decir a usted, pero ¿cómo usted me va a decir si un candidato, una opción electoral que fue escogida por la mayoría de los dominicanos, y que usted me va a decir que era posible coger millones de dominicanos y obligarlo a votar por un candidato? Ciertamente que es un tremendismo. Ahora, ¿qué anima que el gobierno esté concentrado en temas puntuales? Educación, salud, seguridad, impulsando a los jóvenes emprendedores, impulsando a las mujeres productoras, impulsando las micro, pequeñas y medianas empresas, y continuando con esa cartera de recursos que se abrieron con esa disposición. Y alfabetizando a toda marcha. Exactamente. Eso es lo que anima y le presenta. Es el discurso que no se debe dejar robar el gobierno. Claro, ese es el país que tiene que presentarse. Es el que toca a la nación. Ese es el y dejar estos grupos. Esos grupos de Danilo no lo va a convencer, Orión, y esos grupos no lo va a convencer de ninguna manera. Porque mire lo que pasó. Contenta uno, como dicen, pero le sale el otro. Y si llega el momento de que se logre agradar a los que se levantan el sábado, que se expresan el sábado, surgirá otros y vendrán más.
Es así, don Pedro. Y dice, la licenciada Leonor Zacarías Metz, de la Comisión Nacional de Comunicación del Partido Reformista Social Cristiano, visitó de improviso hoy en la mañana. Y ahí tiene razón para hacerlo. Porque ayer era que estaban... Celebraron, ayer. De reunificación. El Congreso. Entonces, agradecemos mucho que esté por aquí porque ella tiene incluso un documento fílmico para decirlo rápidamente. Buenos días, damas. Muy buenos Buen días, día. don Pedro Cava. Bienvenido. Infórmenos qué fue lo que pasó, así Muy sea buenos días. resumidamente. En Bueno, Boca gracias. Chica. Sí, nosotros estuvimos presentando, como todos saben, al país, los buenos días a los amables televidentes también, varios precongresos hicimos, alrededor de unos 5 meses hemos estado organizándonos, recogiendo las impresiones, las motivaciones, las aspiraciones de todos los reformistas, tanto en el interior, en las 4 regiones del país, como en el exterior. Ayer pues llevamos al 4º Congreso Joaquín Balaguer esa especie de documentos y de posiciones de los diferentes reformistas. Fíjense cómo está ahí abarrotado el Hotel Hamaca en Boca Chica. Fue realmente una verdadera fiesta colorada. Todos los delegados con un quórum impresionante, un quórum de alrededor del 80% asistió a ese gran encuentro que ya pues veníamos programando. Ahí el licenciado Joaquín Ricardo dio la apertura, el discurso central, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, nuestro presidente y líder, el ingeniero Ramón Rogelio Genao, el secretario general, pues dio un documento, ¿verdad?, unas conclusiones de todo lo que se había recogido en los precongresos pasados. El licenciado Eddie Martínez presentó la propuesta de tecnificación y de capacitación del partido. Un equipo de abogados pues presentó las conclusiones de las propuestas de reforma estatutaria. Ahí lo más importante que ha ocurrido en este precongreso, amables amigos, es todo lo que pasó durante la misma semana en el Partido Reformista, una verdadera fiesta de unidad, una unidad real, donde los principales líderes del partido iniciaron desde el lunes, cuando se presentó la misa en conmemoración de la fundación de nuestro, la misa recordando a nuestro líder Joaquín Balaguer por el 11 aniversario de su muerte, y también esta semana se conmemoró la fundación del Partido Reformista como tal, y esto trajo una serie de encuentros con los principales líderes, donde estaba encabezado el ingeniero Carlos Morales Troncoso, don Amable Aristicastro, Hito Bisonó, Ramón Rogelio Genao, Lila Alburquerque, Joaquín Ricardo, Fran Martínez, todos los dirigentes reales del Partido Reformista y la base, la dirigencia media y de base, pues totalmente unificada. No se dieron allí posiciones de disidencia, posiciones desagradables. Fue realmente una conclusión de nuestro 4º Congreso Joaquín Balaguer, que nosotros ponderamos como alta, como excelente y como lo que realmente llenó las expectativas del pueblo dominicano, que aboga por una unidad real y por un fortalecimiento real de los partidos políticos, ya que sabemos que son el gran eje de la democracia. Muy bien, y gracias a Leonor Zacarías Metz. También los Que colorados. nos ha dado... Ahí vi a mi buen amigo Putico. Sí. Ay, sí, No, José no, González José Sánchez, los González. hermanos Contento, Bogado, Luis contento. Putico Miguel está Bogado, levantado, Oriol. Johnny Jones también, sí, que sí. hicieron Vino un de gran Nicaragua trabajo. huyendo. Leonor, Así muchas es. gracias, Gracias, Leonor, por gracias. darnos esa Felicidades. información que ciertamente es la que sustenta esta mesa. Así es, La de que la democracia dominicana necesita de todas sus fuerzas, así de es. todas, y que además está bien sustentada, tiene estructura política duradera, que han sabido sobrevivir al tiempo. Y las propuestas estuvieron bien centradas también en que las cuotas que faltan por llenar, las vacantes y eso, se le dé principalía a la mujer y a la juventud. Muy bien. Que se le dé todo el apoyo ¿Y para qué que van a esas hacer ustedes con vacantes nosotros los y viejos? las Nada más posiciones de mujer y elección. juventud. Perdón. Eso dijo Leonor, lo vi. Orión, que con Leonel los en el discurso, ¿Qué fue lo que dijo? mujeres y juventud y ¿Qué entonces. van a Sí, hacer los ustedes viejos, con ¿qué los van a viejos? hacer? Dice Orión. Señores, miren, No, esos serán siempre nuestros eternos aliados, sin ellos nada, definitivamente, incluido. claro. Gracias, Leonor. En la sala de entrevista nos espera el doctor Víctor Céspedes, vicepresidente del PRD. Allí las cosas están candentes, pero parece que se están definiendo también. Esa es otra de las grandes fuerzas políticas tradicionales Tienen que del buscar. país.
De manera que con él vamos a hablar en todo un momento. Bueno. Se está definiendo la